Buenas tardes, nosotros vamos a dar una pequeña información acerca de lo que es el contexto, la metodología, los resultados, su importancia y formulación de la propuesta de proyectos educativos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la señorita Mayra Chicaiza, por mi persona, Álvaro Gallardo, por el señor José Luis Ramos, por la señorita Yadira Tuapanta y por la señorita Yulisa Ulcuano. Nosotros para poder realizar esta investigación tuvimos que plantearnos objetivos. Como objetivo principal, nosotros lo que llegamos a la conclusión es que vamos a realizar una investigación acerca de la estructura del proyecto escolar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la utilización de fuentes bibliográficas. También, como objetivos específicos, nosotros nos planteamos dos, lo que es el análisis de cuáles son los conceptos generales que integran el proyecto escolar. Y de la misma manera vamos a explicar la función de cada componente que consta en el proyecto escolar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a los compañeros que nos observan. Como bien dijo Álvaro, nosotros vamos a hablar sobre las generalidades de lo que es el proyecto educacional, cómo se lo construye en sí. En este punto vamos a hablar de lo que es el contexto en sí de la institución, ¿no? Entonces, nos dice que el contexto es la relación con la información referida al espacio específico en el que se ubica el objeto o situación de intervención. Particularmente se refiere a la evaluación del contexto institucional, el que se realiza en función de identificar las necesidades, los problemas que sean o que aquejen a la institución educativa para poder lograr una intervención óptima, ¿no? Tenemos varios puntos también dentro de esto de lo que es el contexto. Tenemos lo que es el acceso, el cual es, o en sí se considera como una información en primera instancia, donde se especifica el área o el ámbito al que vamos a intervenir, al que vamos a realizar la investigación en sí. También tenemos la solicitud, la cual es la organización de la información respecto a los sujetos o al objeto de estudio o al objeto de análisis, ¿ya? Puede ser recolectar información de número de alumnos, resultados de evaluaciones previas, bueno, en fin. Este es de la primera instancia, no la solicitud, que vendría a ser el primer acercamiento con el objeto. Luego tenemos lo que es la promesa, que también nos habla, pues, de la ordenación de dicha información ya recolectada, ¿no? También, bueno, podemos ir a otras fuentes, como es el currículo nacional, los decretos, los programas educativos, la Constitución, en fin. En sí, otros datos que podamos recolectar. Bueno, el siguiente tenemos lo que es ya otros elementos que es recomendable, ¿no? Dentro de esto tenemos el PI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Dentro de este está el plan anual. También tenemos el proyecto pedagógico curricular. También tenemos los consejos escolares, que también pueden ser parte para nosotros pueden ser parte de objeto de investigación, ya que ellos tienen reglamentos de convivencia y consejo escolar en sí. También pueden ser los consejos de profesores, grupos profesionales de trabajo, departamentos de asignaturas. Acá podemos ver lo que son resoluciones, materias de aprendizaje, texto, planificaciones, proyectos. Esto nos va a permitir tener una visión o una visión mucho más amplia de la problemática que aqueja a la institución para nosotros poder intervenir de la mejor forma. Entonces, esto vendría a ser el contexto, lo que afecta interna y externamente a la institución educativa, que puede ser objeto de intervención. Muchas gracias. Pues bien, entonces vamos a hablar también sobre la metodología que se debe seguir al momento de realizar un proyecto escolar. Cuando nosotros decimos método, es todos los procedimientos racionales que se va a utilizar para alcanzar el objetivo a donde se quiere llegar, ¿no es cierto? Entonces, requieren de habilidades y conocimientos. Si nosotros no conocemos sobre la metodología que queremos aplicar en el proyecto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a caer en errores, ¿no es cierto? Entonces, para el momento de hacer un proyecto se debe tomar en cuenta lo que es la planificación, tanto como la gestión de recursos o el equipo de trabajo que se va a utilizar. ¿Sí? También debemos tomar en cuenta las técnicas, las estrategias y como lo mismo, todo lo que dice metodologías que vamos a utilizar para el proyecto. Entonces, en sí la metodología se va a basar en la parte lógica
que va a estudiar todos estos procesos durante lo que sería el proyecto. Dentro de la misma se debe tomar en cuenta varios aspectos que al momento de realizar el proyecto, porque ahí nos va a determinar si este proyecto se va a ir con éxito o se nos va a decaer. Por eso también tenemos estas preguntas que nos debemos hacer al momento de planificar el qué hacer, la propuesta que nos vamos a determinar a conseguirla, ¿no es cierto? El para qué, que sería el objetivo, y a dónde, a quiénes, a las personas implicadas que van a estar dentro del proyecto, a dónde se propone llegar, cuándo, cuánto, que viene dentro de las estrategias, el cómo, que sería usar las técnicas adecuadas, el con qué y los medios. Ya. Entonces, para ello se debe planificar todo esto adecuadamente, ¿sí? Para que este proyecto tenga una razón de ser, un sentido lógico, lo que se va a seguir es las estrategias. Tenemos que, antes de realizar un proyecto, se debe considerar una estrategia que permita darle sentido racional a lo que vamos a hacer, lo que ya les acababa de mencionar, que debemos tener ya planificado. Y para esto necesitamos también un cronograma. Como sabemos, el proyecto debe realizarse por fases. Entonces, para que evitemos desperdiciar el tiempo, este cronograma nos va a ayudar para que podamos seguir determinados tiempos y así evitar que todo se nos salga de control. Entonces nos dice que es una herramienta que se caracteriza por mostrar el tiempo que se deberá tomar en cada fase, lo cual obliga a administrar y actuar adecuadamente basándose en los hechos conocidos, también basándose en el contexto que ya acabamos de ver. Y los recursos, también debemos tomar en cuenta que debemos analizar qué tipo de recursos vamos a utilizar y con qué tipo de recursos son los que contamos. Pueden ser los espacios físicos, como las aulas, los laboratorios, el espacio físico en donde se va a realizar este tipo de proyectos, el instrumental, también los recursos tecnológicos, si es que en este caso se pueden tener, los audiovisuales, los infocus para que estos puedan tener una viabilidad para el proyecto, ¿no es cierto? Entonces también pueden ser los recursos humanos. En los recursos humanos puedes también hablar sobre las habilidades que tiene el docente para hacer este recurso. Y otro tipo de recursos como sería el recurso financiero. Entonces, todos esos aspectos se debe tomar en cuenta en la metodología para realizar lo que sería el proyecto educativo. Bueno, los resultados del proyecto escolar, como ya lo veníamos conversando con Pepe, Julie, entonces vamos a ver que dentro del proyecto escolar va a haber una serie de fases. En la fase de resultados vamos a definirlos como las aspiraciones que se llega a tener en un orden, no específicamente exclusivo, pero sí se deben de tomar en cuenta que tanto los objetivos que nosotros tracemos al principio como los resultados van a tener una estrecha viabilidad, debido a que cuando nosotros nos planteamos los objetivos, estamos viendo las aspiraciones a lo que nosotros pretendemos llegar. Y en un principio los resultados que nosotros nos planteemos también quieren apuntar hacia esos mismos objetivos. Pero sin embargo, en el transcurso del que se vaya desarrollando el proyecto, nos vamos a dar cuenta que estos pueden o no cambiar. Ya. Para cada objetivo específico se definen los resultados concretos esperados, uno o más, los mismos que definiremos a un plazo o fecha esperado que ya nos hemos planteado. Como lo estábamos mencionando, cada objetivo debe tener un fin, es decir, un resultado esperado. Para ello deben especificar los resultados en un orden en el periodo que se pretende alcanzar y tomando en cuenta también la importancia, la calidad, el tiempo y para quiénes va a beneficiar dicho proyecto. Es de suma importancia que nosotros tomemos en cuenta
sobre todo si nuestro proyecto o no va a ser de calidad o cómo nosotros vamos a ayudar a la comunidad educativa a mejorar su estilo de educación hasta el momento. Como nosotros sabemos, el objetivo que nosotros como proyecto escolar estamos planteando es beneficiar sobre todo al alumnado a los docentes, al personal administrativo que componen en sí la comunidad educativa. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos que en una institución educativa no constan con la biblioteca, nosotros como proyecto escolar y más con el apoyo de la demás comunidad educativa, incluyendo hasta padres de familia, nosotros podemos dar ese apoyo y que se cree la biblioteca. Pero sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esto nos va a desplegar otros problemas que quizá nosotros también deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, si hay ya en sí la biblioteca, nosotros debemos tomar en cuenta que quizá hay la biblioteca en infraestructura, pero sin embargo no está disponible para quienes lo ocupan o simplemente no hay esa voluntad de entrar en la biblioteca, es decir, no hay esa inspiración de leer los libros que constan en la biblioteca. Y estos entonces serían otros problemas que nosotros deberíamos tomar en cuenta antes de nosotros plantearnos los objetivos y también los resultados, tomando en cuenta que quizá a medida que vaya avanzando el proyecto, estos van a modificarse. Gracias. Bueno, hablando acerca de la importancia de esta investigación, tenemos que por medio de distintas actividades se contribuye a la solución del problema, que ha sido diagnosticado con un previo estudio. Siempre se debe tomar en cuenta lo que son los recursos y la realidad del lugar donde se desarrolla. Por eso aquí hemos puesto 3 imágenes para complementar esta explicación acerca de la importancia. Primero debemos plantearnos lo que es una pregunta acerca de a quién beneficiará, qué recursos tenemos, cuál es la realidad socioeducativa del lugar en donde estamos trabajando. Después pasaremos a la planeación, a dar soluciones acerca del problema para después tener un beneficio para los estudiantes. De ahí radica la verdadera importancia de esto, el beneficio hacia los estudiantes y hacia la planta educativa. La formulación de la propuesta debemos tomar en cuenta todos los aspectos antes ya mencionados. ¿Por qué? Porque dentro de la propuesta ya se plantean todos estos puntos, porque debemos tomar en cuenta que para que sea un proyecto aprobado, debe cumplir ciertas medidas en sí, porque recordemos que un proyecto demanda de muchos recursos como tiempo, dinero, espacio y personas en sí. Entonces, una propuesta debe estar bien formulada. Por ejemplo, debe de interés común y que priorice y tenga buena relevancia, ¿ya? También debe estar proyectado hacia un futuro, es decir, cuáles son los resultados que esperamos. Y sobre todo debe tomar otros puntos como son la frecuencia, la urgencia y la población a la que se pretende ayudar o la que está inmiscuida dentro de todo el proyecto. Pero, ¿por qué será necesario? Nosotros al plantear un buen proyecto podemos saber si es que este puede ser aprobado o no, ya que una institución siempre va a tomar en cuenta en qué forma va a ayudar o qué va a hacer en lo positivo para poder aceptar un proyecto como tal. Sin embargo, no se puede dejar nada al azar porque, como les había mencionado antes, estamos tratando de que dentro de la propuesta se encuentren todos los aspectos que se van a tratar, como personas a quien se va a ayudar, el tiempo que se emplea. Entonces, si esto no está bien planteado, la propuesta no puede ser aceptada. Y si la propuesta no es aceptada, pues no se puede dar inicio al proyecto como tal. Bueno, en fin, la conclusión, como hemos visto, como hemos topado todos estos puntos, nos va a permitir tener una mejor perspectiva, ¿no? Conociendo lo que es el contexto, conociendo lo que es la metodología, conociendo lo que es la formulación de un buen
este tema para poder investigar, para poder intervenir, ¿no? Dentro de un problema que alguna institución educativa nos podamos observar o podamos ver. Entonces, estos pequeños puntitos, lo que es el contexto, la metodología, los resultados, la importancia y la formulación de una propuesta, es el primer paso para lograr construir lo que va a ser en un futuro nuestro proyecto educativo, que va a servir pues para el bienestar de los y las estudiantes, que creo es lo primordial. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra intervención. Buenas tardes.